Creadores, bienvenidos. El día de hoy veremos algunas lecciones de dibujo del retrato. Les cuento un poco acerca de este proyecto. Estoy realizando el reto de las 100 cabezas, que consiste en dibujar 100 rostros, pero no quise simplemente hacer los dibujos. Por lo tanto, estoy creando este taller de retrato en el que utilizaré las ilustraciones de ese reto para darles algunas lecciones. Y comenzaremos con la primera, que es el eje de simetría. Es una de las técnicas más simples y más útiles para aprender a dibujar un rostro. ¿Cómo funciona esta técnica? Lo primero que hay que hacer es definir el alto y el ancho de la cara o del rostro a dibujar. Una vez definido el alto y el ancho, se puede dibujar un óvalo directamente o un círculo y una media luna debajo. Esto nos va a dar la estructura más simple que puede haber para representar un rostro. En este paso, que es uno de los primeros, no hay que buscar la perfección, tampoco hay que buscar que sean las líneas o los trazos definitivos. El concepto del eje de simetría consiste en dibujar esta cruz a la mitad de la altura y a la mitad del ancho. Esto divide el rostro en 4 cuadrantes y nos permite entender qué facciones existen en cada uno de ellos. Si tomamos el aspecto horizontal, tenemos los ejes de la izquierda y los de la derecha, en el que prácticamente sería como tener un espejo. Tenemos un ojo a la izquierda, un ojo a la derecha. La mitad de la nariz se divide en 2 partes simétricas, al igual que la boca, parte izquierda y parte derecha. Y como pueden ver, se ubican de una manera muy sencilla las facciones de un rostro si entendemos los cuadrantes y podemos utilizarlos como una base para poder hacer una representación bien proporcionada del rostro humano. Ahora, ¿cómo se aplica este concepto del eje de simetría? Si nosotros imaginamos una línea que divide el rostro en 2, parte izquierda, parte derecha, y en 2, mitad inferior y mitad superior, como un detalle, la mirada está en la mitad de la altura del rostro. Si nosotros marcamos el tamaño de la cabeza, vamos a encontrar que es prácticamente el mismo espacio que existe de la mirada hacia abajo que de la mirada hacia arriba. Son reglas o esquemas que se cumplen en un 80-90% de los casos. Ok, para ir por orden. La primera lección es el eje de simetría. Aprende a ordenar primero de manera muy sugerida el rostro humano a través de estos cuadrantes. Vamos a pasar a la segunda lección, que son las proporciones del rostro. Si nosotros vemos un rostro de frente, nos podemos dar cuenta, como en este caso, que el espacio que existe entre los 2 ojos es del mismo tamaño que de un ojo. Esto se cumple, como decía, en más del 90% de los casos, así que lo podemos tomar como una regla o como una ley. Si nosotros vemos un rostro completo de frente y medimos el tamaño de un ojo, nos vamos a dar cuenta que el rostro completo mide 5 ojos de ancho. Así que un rostro de frente promedio mide 5 ojos de ancho. Eso nos puede ayudar para entender cómo proporcionar el rostro humano con esta técnica del eje de simetría. Esto va a depender también y puede variar en el tamaño y forma de las orejas, pero es en promedio, son cantidades aproximadas, 5 ojos de ancho, pero si hablamos de la altura, nos tenemos que orientar por el tamaño de la nariz. Por el tamaño de la nariz completa, desde la base, que es el inicio inferior, hasta la glabela. La glabela es el espacio que existe entre las cejas y los ojos.
De la glabela a la nariz medimos el tamaño y nos podemos dar cuenta que el rostro humano mide 3 narices y media de alto. Así que tenemos 3 narices y media de alto por 5 ojos de ancho. Si nosotros recordamos estos 3 principios del eje de simetría, después el ancho de 5 ojos y el alto de 3 narices y media, va a ser muy fácil para nosotros poder representar o dibujar un rostro humano con proporciones adecuadas. De nuevo, en el aprendizaje no tenemos que buscar la perfección ni buscar que el dibujo sea exactamente igual representado a la realidad, porque si nos ponemos a pensar acerca de la historia del arte, nos daremos cuenta que desde el manierismo se empezaron a alterar, o incluso antes, desde la representación canónica griega de los dioses en un número mayor de cabezas que el promedio humano, nos damos cuenta que la transformación de las proporciones del cuerpo o del rostro humano con una intención creativa nos permite comunicar algo más allá de la naturaleza, algo más allá de la realidad, y eso puede ser parte de las propuestas artísticas. Pero regresando al eje del curso que estamos trabajando aquí de retrato, ese conocimiento aplicado a la representación del rostro humano se puede utilizar la técnica del eje de simetría. Recordemos, dibujar una cruz imaginaria como referencia en un rostro para dividirlo en segmentos o en cuadrantes. Y tenemos que recordar que el rostro humano mide prácticamente y en promedio 3 narices y media de la barbilla. Aquí tengo las mediciones. De la base de la barbilla a la base de la nariz. En este punto hay que aclarar que no van a ser mediciones exactas, y también hay que aclarar que todos los rostros son diferentes y únicos. Estas son proporciones que se van a cumplir en la mayoría de los casos, más del 85%. Después, de la base de la nariz a la glabela, de la glabela al nacimiento del cabello, esta medida también puede variar. Y por último tenemos la mitad, que es del nacimiento del cabello a la parte superior del cráneo, la corona. Si nosotros recordamos estas proporciones en términos generales, no tendremos ningún problema para iniciar estructuras o trazos para dibujar rostros humanos bien proporcionados. Por ejemplo, aquí en la parte superior derecha hice un ejemplo de una estructura básica similar a este rostro. Y aquí recordemos que a la mitad de la altura de la cara estará la mirada. Estará a la altura de la mirada, y de esa forma ya sabremos cómo y dónde ubicar los ojos. El espacio que debe haber entre los dos ojos debe ser igual al tamaño del ojo. Y si nosotros utilizamos el eje de simetría, podemos dividir el rostro en mitades horizontales y verticales. El recordar, el entender y conocer estos principios les puede ayudar a proporcionar y dibujar correctamente retratos de manera rápida, como aquí. Cruz del eje de simetría, que se complica un poco cuando se dibuja de 3/4. Eso, con la práctica y la experiencia consciente, se podrá ir mejorando. El entender cómo son las equivalencias dependiendo del ángulo del rostro es algo que explicaré en siguientes videos. Por eso te recomiendo que me sigas y estés al pendiente de este curso completamente gratis de retrato a través del reto de las 100 caras o 100 rostros. Y vean cómo en cuestión de minutos puedo dibujar un rostro bastante bien proporcionado, con pocas referencias, y con pocas líneas se comienza a distinguir. Y terminaremos con la presentación de el siguiente concepto,
que es una técnica de observación y enfoque. Esta ilustración será con la que iniciaré el siguiente video de este curso, que es la observación de las referencias verticales y horizontales para después capturar las líneas diagonales. Esto nos permite realizar un esquema para poder hacer una técnica. Bueno, esto nos da la oportunidad de hacer varias técnicas, entre ellas el embloque, en el que vamos a ir segmentando el rostro cada vez en partes más pequeñas y diferenciadas a través de encontrar referencias de líneas verticales y líneas diagonales, que como les digo lo explicaré más a fondo en siguientes videos, pero pueden ver cómo cada una de estas líneas corresponde a una altura determinada en la que existe una facción del rostro que está en relación a otra. Por ejemplo, una nariz de alto, de la base de la barbilla al nacimiento de la nariz, del nacimiento de la nariz a la glabela y de la glabela al nacimiento del cabello. En los ejes horizontales tenemos la altura de la nariz, debe corresponder prácticamente con el nacimiento de la oreja, y la oreja termina aproximadamente en el espacio que está entre la ceja y los ojos. El ir entendiendo estas proporciones y poder aplicarlas en el dibujo del retrato nos va a permitir el dominio de la representación del rostro humano. Y bueno, para terminar este video, los invito a que vayan a la descripción del mismo y vean un enlace a todas mis redes sociales. Doy muchos tips en Instagram y en TikTok, así que síganme en mis otras redes y hasta pronto.